lo capturan. A las 4:30 de la mañana aproximadamente está cantando el gallo, ya Pedro lo ha negado, sale al patio, lo juzgan, lo llevan, lo traen. A las 9 aproximadamente comienza a llevar el madero. Fíjense qué curioso, hoy estaba verificando un dato y la levadura, ¿a qué hora dice? Vamos a ver este dato importante, vamos a ver Lucas no, perdón, esto es Mateo 27:45. Mateo 27:45. Esto es hermoso lo que vamos a leer ahí. ¿Qué dice? Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Muy bien, de la hora sexta, que son las 12 del mediodía, porque allá se numeraban las horas de la mañana por aparte y las horas de la noche por aparte. Todavía no existía eso de la hora militar, ni las 13 horas, ni las nada. Habían las horas de la mañana y las horas de la noche. La hora tercera de la mañana eran las 9, la hora sexta era el mediodía y la hora novena eran las 3 de la tarde. Entonces dice ahí que desde la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas. Resulta que en la Mishnah, en Pesajim 2:5, dice que la levadura se tenía que quemar a la hora sexta. O sea que el día 14 de Nisan, como parte de la preparación para panes sin levadura, parte del alistamiento, la levadura se tenía que quemar máximo a las 12 en punto. Y a esa hora está crucificado Jesús y a esa hora comienza a haber tiniebla. Hasta las 3 de la tarde cuando Él muere, cuando es la hora en que empezaba el sacrificio de Pesaj. Fíjense si no hay muchas concordancias allí. Sabemos por la Escritura y por todo el Nuevo Pacto, como lo enseñaba el hermano Miguel el Shabbat pasado, que la levadura es símbolo pues tradicional del pecado. Y vemos cómo desde esa hora sexta, cuando comienza a consumarse el sacrificio, hasta la muerte del Mesías, tanto la levadura estaba siendo quitada como estaba realizándose el sacrificio. O sea, todo en un mismo paquete. Al mismo tiempo que el Mesías estaba llevando la levadura de nuestro pecado, también estaba derramando su sangre para reconciliarnos con el Padre. Por eso allí el asunto de las dos cabras. Podríamos decir que la cabra de Azazel se llevaba la levadura y la cabra para el Señor, la salvación. ¿Está claro eso? Vean qué hermoso, hermano. Hermoso y sencillo. Está todo escrito. Estamos amarrando un texto con otro. Entonces, para continuar con esta parte, vamos a leer Marcos 14:12, que aquí da otros detalles. Marcos 14:2. ¿Quién lo quiere leer? Léelo, Miguel. 14:12. Sí. ¿Puedo leer el 14:1 antes? Sí. Bueno, Marcos 14:1 y después el 12. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de panes sin levadura. Los principales y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Ahora el 12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿para dónde quieres que vayamos a preparar para que comas Pascua? Así es. Está clarito, ¿cierto? Está claro. Póngale usted y no se lo olvide. A las 7 de la noche del 14 de Nisan se reúne el Mesías con sus discípulos. A la medianoche de ese 14 salen. En ese tramo lo capturan a las 4 de la mañana y aproximadamente lo está negando Pedro, canta el gallo. Amanece, lo llevan al pretorio, lo traen y a las 9 comienza a hacer la salida fuera del campamento.
El hermano Miguel el Shabbat pasado nos compartió una cita del Talmud de Babilonia que pude ampliar, y uno de los nombres del Mesías en Sanedrín 98b, Talmud de Babilonia, para que el judaísmo no siga diciendo de que Isaías 53 no se refiere al Mesías, sí se refiere al Mesías. Y el nombre, uno de los nombres del Mesías en el Talmud es Yehudá de Beir Rabbi, es decir, el leproso de la casa del rabino. En otras palabras, el leproso del Sanedrín, el declarado leproso por el Sanedrín. ¿Cómo le parece a usted? ¿Ah? ¿Y quién fue el presidente del Sanedrín, que era el sumo sacerdote? Fue el que dijo: es necesario, es mejor que muera uno y no toda la nación, que vaya fuera del campamento. Y vamos a leer la conexión impresionante que esto tiene, porque el sacrificio expiatorio se tenía que hacer fuera del campamento, ¿verdad? Y vamos a ver el sacrificio por los pecados, y vamos a ver en Hebreos capítulo 13. En esto estaba pensando el apóstol cuando escribió este tramo de la escritura. Miren lo que dice aquí en el versículo, en el 13, perfecto. Vamos a leer desde el 11. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados ¿dónde? Fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él fue sacrificado en Golgotá, y ahora vamos a hablar de eso. Así pues, salgamos a Él fuera del campamento, llevando su propio. Vea, hermano, es que nada se escribió de casualidad o por poesía. En la literatura, como yo le llamaría, judía escondida, en esos tesoros literarios que de pronto a veces el judaísmo ha tenido guardado por muchos años, es claro que, ¿cómo se llamó el lugar donde murió Jesús? Golgotá, en arameo. Golgotá es uno de los atributos de la sabiduría de lo alto. Yo le enseñé aquí al principio, cuando hablamos de Génesis capítulo 1, ¿verdad? La sabiduría de lo alto, la Hajmá y la A, en arameo, se llamaba, en uno de sus atributos, tenía el atributo de la Golgotá. ¿Y por qué se llama la carabela? Ese atributo de la sabiduría. Porque está por encima de lo que el cerebro puede comprender. ¿Y qué es eso que el cerebro no puede comprender? Que Dios se despojaría de su divinidad, de ser la luz del infinito, y venir a la tierra a vencer a las tinieblas. En otras palabras, Golgotá es el nombre arameo teológico para la autoanulación, la autohumillación, que es lo que habla Filipenses capítulo 3, si no me, o 2, capítulo 2, no me acuerdo, en que, vamos a leerlo, no estimando siendo igual a Dios como cosa que aferrarse, ahí dice el capítulo 2, en Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Es lo que dice, esto es hermoso. Dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Mashiach, Yehoshua, el cual, aunque existía como Metatron, como el Shiur Komá, como la imagen del Dios invisible, corpóreo, el cuerpo de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Vea, se despojó de sus atributos y murió en el lugar que tiene el nombre de la autohumillación de Dios.
murió en Golgotá. Eso es un mensaje muy profundo para la mente judía de ese entonces. Murió justo y coincidencialmente en el lugar que tiene un nombre teológico de uno de los atributos de la sabiduría de lo alto, que es la capacidad de renunciar a todo egoísmo, porque por algo se caracteriza la sabiduría de lo alto, y es que no es egoísta. Y eso es lo que quiso el Mesías enseñarnos. Por eso en Jacob habla de las dos sabidurías, la sabiduría de lo alto, que es pura, que no es contenciosa, y hay otra sabiduría de la tierra, que es satánica, que es contenciosa, que causa divisiones, etc. ¿Verdad? Entonces Jesús, como la sabiduría de lo alto, por eso dice Bereshit bara Elohim et haolam, con la sabiduría de lo alto creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, por medio de Jesús fueron hechos los cielos y la tierra, porque Él es la sabiduría de lo alto. Y ya lo demostró aquí, autoanulándose. Renunció a todos sus atributos y murió, inclusive fue contado entre los pecadores, como dice la profecía. Pero se levantó y con su justicia justificó a los muchos. ¿Y qué significa que los justificó? Que los hizo perfectos. ¿Y qué significa que los hizo perfectos? Que les entregó el Ruach HaKodesh, la presencia, la santidad de Dios. Todo hombre que no tiene Ruach